Mi nombre es Luis Valenzuela, soy director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador de COES, que es el Centro para Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Cada vez que yo imagino una comunidad que establece un acuerdo legislativo de cómo vivir y cómo convivir, ¿no es cierto?, sea en un foro en la época romana o algún otro ejemplo que podamos tener, un debate parlamentario, hay ciertamente un espacio de deliberación, ¿no? Hay ciertamente un espacio de reflexión. Y yo creo que esto es poner a conciencia y de manera evidente un espacio de reflexión respecto a cómo convivimos en las ciudades y en el territorio. Es ponerlo a propósito, es ponerlo con un objetivo, es ponerlo porque también pensamos que tiene un valor. Yo esa instancia de espacio no la había visto constituida de esa manera, ¿no es cierto? Hemos tomado muchas veces como ejemplo el Congreso del Futuro, que tiene que ver con aquellos desafíos que están en el más allá, aquello que se viene, aquello que está anticipándose. Pero tener esta reflexión acerca del día a día, cómo convivimos y cuál es el futuro común que vamos a tener, y eso relacionado al territorio de la ciudad, yo no lo había visto. Y me parece de una importancia, una significancia enorme. Y yo diría que dentro de ese entusiasmo hay una emoción que es muy importante que tengamos todos los que participemos y todos los que quieran participar en este puente de relacionamiento. Y eso tiene que ver con la curiosidad. Todos tenemos que ir con una emoción de una curiosidad extrema. Es una de las emociones esenciales para poder observar y reflexionar. La ciudad en sí misma no es un ente que tiene vida por sí mismo. Somos nosotros, los habitantes de ella, con todas las decisiones que tomamos en cómo convivimos en la ciudad, la que le damos forma a la ciudad. Ahora, ciertamente que en la ciudad, cuando se da en convivencia, se da con todos los ámbitos culturales de las personas que vivimos en ella, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos ciudades chilenas que desde el mundo científico podemos detectar con distintas métricas que son ciudades segregadas, es porque culturalmente aceptamos una relación de ciudades segregadas. Y tenemos que en ese sentido ser muy transparentes y muy llanos a poder tener esta reflexión más amplia, ¿no es cierto? Podríamos después estar de acuerdo en que estamos de acuerdo con tener ciudades segregadas, por ejemplo, dado lo que hemos hablado, o podríamos estar de acuerdo en que en realidad en una conversación y reflexión de cómo convivimos en la ciudad, cómo vivimos juntos en ella, el futuro común que vamos a tener no puede ser con segregación. Es tan relevante tomar ese punto de vista porque es un mundo en el cual se están produciendo transformaciones muy profundas. Transformaciones sociales, transformaciones económicas, transformaciones políticas, etcétera, etcétera. Transformaciones en la manera en que nos gobernamos, a propósito de la descentralización y los gobernadores y gobernadoras electos democráticamente. Por ende, en ese mundo de transformaciones, las relaciones de convivencia también se transforman. Y podemos tener ahí dos caminos. O somos conscientes de esas relaciones de convivencia o no lo somos. Y creo que el espacio del Congreso de Ciudades es un espacio bastante provechoso para poder tener esa reflexión. Yo creo que los acuerdos se logran en esta relación, ¿no es cierto? En qué cosas, conversando de esto abiertamente, mirando abiertamente lo que es la evidencia, reflexionando en torno a la evidencia, reconociendo el valor de las personas que viven en ese territorio, las distintas comunidades, y entendiendo qué es lo que es posible, por un lado, qué es lo que es posible hacer, que sea posible por una cantidad de recursos económicos, por ejemplo, y por otro lado, entendiendo las distintas personas que conversan en cuanto a esta relación, a qué es lo que quieren conservar, qué es lo que yo quiero mantener, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para eso que quiero conservar? ¿Qué es lo que entonces yo necesito para pensar en el territorio? Esa es la reflexión que tenemos que tener. Y de alguna manera, ¿qué es lo que quiero mantener? ¿Qué es lo que quiero conservar? ¿Qué es lo que como comunidad quiero preservar, que es algo bastante esencial de nosotros como comunidades? Es un valor que tenemos que rescatar. Y dejar de pensar en el territorio, en las ciudades, como qué solución es la que quieres. ¿Qué es lo que yo quieres que haga? ¿Quieres que ponga faroles? ¿Quieres que ponga árboles? ¿Quieres que ponga plaza? ¿Quieres que ponga edificios? ¿Quieres que ponga metro, buses, etcétera? O la reflexión es, bueno, ¿cuál es la vía que queremos conservar? ¿Cuál es la vía que queremos mejorar porque se ha deteriorado?
El gran desafío es un desafío cultural, y un desafío cultural de la herencia cultural que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? Que es una herencia muy pensada en la jerarquía, en el centralismo, en el machismo, en el patriarcado. Estamos estructurados, ¿no es cierto?, para pensar en qué es el mundo científico, qué es el mundo de los expertos, el que va a determinar cómo tiene que ser mi vida. La vida, cada vez más en estas transformaciones, en lo que he estado planteando, tiene que ver con la convivencia. A la convivencia puede apoyar la evidencia, puede apoyar la ciencia, pueden apoyar los indicadores. Al valor de ese indicador y qué es lo que significa para lo que yo quiero conservar en mi vida, tiene que ver con la reflexión mutua. Tiene que ver con la primera pregunta, lo primero que estábamos hablando, ¿no es cierto? Eso de mirar y reflexionar. Es difícil hablar a los ciudadanos de una manera tan amplia, pero podríamos decir que todos nosotros somos ciudadanos y todos nosotros nos vemos enfrentados a estas dualidades, ¿no es cierto? Podemos tomar un ejemplo, por ejemplo, de un conflicto de un plan regulador con un permiso de edificación y un edificio. Y podemos ver cómo una comunidad, unos ciudadanos dicen: no quiero aceptar este nuevo edificio acá, a pesar de que haya un plan regulador que dice que sí lo puede hacer, ¿no? Y se produce un conflicto en el fondo en ese sentido. Podemos tomarlo por otro lado en otros ámbitos, ¿no es cierto?, de los sistemas de transporte y cómo los horarios del sistema de transporte, cómo se definen, ¿no es cierto?, cómo están definidos en las horas de trabajo o están definidos para el fin de semana y para poder disfrutar todos los equipamientos y servicios que tiene la ciudad, ¿no?, o el territorio en general. Entonces, estoy dando dos ejemplos muy simples de cómo esto puede estar cada vez, ¿no es cierto?, tomando parte de discusiones ciudadanas. Lo que yo creo es que esto implica, en esencia, una relación con el ciudadano muy distinta a la que hemos tenido hasta antes. Si antes hemos tenido una relación con la ciudadanía más bien a través de instrumentos de planificación, de participación, ¿no es cierto?, muy bien coordinados, bastante específicamente delimitados, hoy día la conversación de cómo va a ser nuestra convivencia tiene que ser una conversación más abierta. Y más abierta en el sentido que podemos conversar y discutir de cómo queremos vivir y cómo queremos tener un futuro común de una manera en que todos somos partícipes de ese liderazgo y de ese gobernar, ¿no es cierto?, hacia ese futuro común. Y eso habla de una necesidad de una participación que sea parte esencial de los derechos de cada uno de nosotros en una democracia. El único hecho democrático no puede ser solamente un acto electoral, ¿no? Tenemos que llevarlo al día a día y a cómo generamos las conversaciones y los acuerdos de una manera común en el día a día, en la vida de cada uno de nosotros. Y es un desafío muy grande. Es una gran pregunta esa, la pregunta de qué forma priorizamos o escogemos temáticas para avanzar en este sentido del desarrollo. Y una gran pregunta, ¿por qué? Porque la primera intuición, el primer reflejo que tenemos es, ok, nos vamos a lo que dice el expertise, o la experta, el experto, ¿no es cierto?, lo que dice el gran especialista, o cuáles son las categorías, ¿no es cierto?, en la academia, en la ciencia, que establece cuáles son estas temáticas y de alguna manera vamos cubriéndolas de esa manera porque nos da un sentido de seguridad respecto a, ok, me estoy amparando bajo este marco, estas orillas, como hablábamos recién. Puede ser, no es inválido, ¿no es cierto?, pero creo que otro gran camino es esa conversación de qué queremos conservar, cuál es el futuro común que queremos tener, ¿no? Cómo va a ser nuestra convivencia futura. Si queremos todos estar en una ciudad y en esa ciudad nuestro motivo es vivir porque ahí quiero vivir mejor y siento que puedo vivir mejor, ¿qué es lo que significa eso, ¿no? Y eso no es una pregunta que lleve generalmente cuando uno lo hace en la ciudadanía entre todos, algo que te lleve a la fantasía, ¿no es cierto? Nadie te va a decir quiero una ciudad como, no sé, una cosa así, que no exista transporte público y meterle transporte de un lado a otro. En general los ciudadanos somos muy concretos, aterrizados y muy claros de las cosas que son potencialmente reales, ¿no? Pero ese tema de la conversación nos va a llevar finalmente, creo yo, a poder cambiar el ámbito de la pregunta no es qué es lo que quiero que se haga,
en mi barrio, en mi comuna, en mi ciudad, en mi territorio, sino que más bien qué es lo que yo quiero conservar, qué es lo que yo quiero estar ahí para vivir mejor, qué es lo que quiero yo para tener un mejor futuro común. Y esas son conversaciones que pueden llevar a queremos una sociedad en la cual, por ejemplo, ¿no es cierto?, toda la sociedad entienda que tiene que cuidar a nuestros niños. Eso no es estrambótico, no es tan extraño. De hecho, si tú vas a Japón, a Tokio, en el metro te vas a encontrar con niños de 12, 13, 14 años, más, menos, viajando solos. Y es la sociedad japonesa la que entiende que todos son responsables de cuidar a ese niño y a esa niña. Y esos niños y esas niñas están en edad para explorar su territorio, explorar su ciudad. Y caminan libremente, pero resguardados en la mirada de toda la sociedad, que todos son responsables y cuidadores de esos niños y niñas. Lo tema más significativo en cuanto a la ciudad, yo te diría que no han sido tanto los instrumentos o las normas, las normativas o los planes o la política, que ciertamente son necesarias, ¿no es cierto? Pero voy a desatenderlas, o más que desatenderlas, voy a entenderlas a las políticas, los planes, las normas, las infraestructuras, los proyectos, las inversiones, los voy a entender más bien como un vehículo, como una manera de llevar a otro propósito, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que he visto en los debates de ciudad, en las conversaciones de ciudad, pero también en algunos aspectos científicos, académicos, como han avanzado, es ir avanzando más a conversar acerca de la cohesión social, a conversar más acerca del bienestar y el bienestar humano, a conversar más acerca de la resiliencia, a conversar más acerca de las experiencias de las personas que viven en un territorio y qué es lo que significa para eso, a estar más escandalizado con cosas como el crimen y el delito en la ciudad, ¿no es cierto? Escandalizado en el sentido de que como sociedad es algo que no podemos tolerar, ¿no? Otra cosa es dimensionarlo adecuadamente, saber, ¿no?, los motivos y por qué son, pero sí de decir cada vez más, esto para nosotros culturalmente no es posible, ¿no? Y eso me parece un avance tremendamente grande. El mismo trato hacia las mujeres en la ciudad, ¿no es cierto? El trato hacia las mujeres en la ciudad, en nuestras ciudades chilenas, es sustancialmente mejor que el trato en otras ciudades en nuestra misma región latinoamericana. No quiere decir que tengamos un gran logro en eso, pero claramente estamos mejor y hay un cuidado por eso. El trato por un peatón y parar un vehículo cuando viene cruzando un peatón en un paso cebra, que a veces lo vemos en algunas personas extranjeras que vienen a este país, ¿no es cierto?, y miran esto y lo miran con una sorpresa, y nosotros un poco perdemos la costumbre de asombrarnos con esos logros que hemos tenido. Yo creo que son pequeñas señales, pequeños logros, pero que son tremendamente importantes. Ciertamente que nos quedan muchos otros, pero este cambio de entender que el objetivo no es el edificio, la carretera, el puente, el sistema de transporte, la infraestructura, la política, la normativa, el plan de esto, el plan de otro, sino que esos son vehículos para un propósito, y ese propósito tiene que ver con la convivencia y cómo convivimos y cuál es nuestro futuro común dentro de un territorio. Me parece que es parte de lo que estamos logrando. La integración social es una palabra muy compleja, ¿no es cierto? Y cómo se ha ido entendiendo la integración social y cómo ha avanzado o retrocedido, como señalas, es algo que yo creo que pasa mucho en este tema que estamos conversando, ¿no? Esto no es un tema que uno diga, ok, vamos a ir de este punto A a un punto B y uno tiene un recorrido lineal, ¿no? Yo creo que hay muchos ciclos, muchos retrocesos, muchos avances. Creo que es un pasar y pasar por una reflexión continua y también repetitiva en términos de que es recursiva, ¿no es cierto? Creo que todas las grandes transformaciones sociales son así. Si no, estamos hablando más bien de revoluciones, otras cosas que son diferentes, ¿no? Pero las transformaciones sociales que tienen que ver con la adaptación en cómo queremos convivir y cómo queremos relacionarnos en el futuro van pasando por estas oscilaciones y estas circunstancias distintas. Ahora, con respecto a la equidad social, ¿no es cierto?, o a cómo podemos atender a la inequidad, tenemos que entender qué es lo que significa para nosotros. Y hoy día nos estamos enfrentados cada vez más a distintos conceptos de inequidades, ¿no es cierto?
tenemos una migración muy creciente. ¿Se generan inequidades ahí? ¿Entendemos esa como una inequidad como marco cultural nuestro como sociedad? ¿Las validamos dado que son migrantes? Las inequidades de género las encontramos hoy día menos tolerantes, ¿no es cierto?, de lo que era antes. Nos faltan muchas más todavía. A lo que voy yo es que no hay una eliminación de la inequidad o una validación de la inequidad, sino que es un transcurrir, ¿no es cierto?, una sociedad que está discutiendo acerca de esos parámetros culturales. No hay un bien y un mal en ese sentido. Puede haber una aspiración, puede haber una meta, y esa meta y esa aspiración va a tener que ver en cómo un grupo culturalmente tiene que entender y va a comprender la vida y el entorno en el territorio. Ahora, las inequidades, una de las manifestaciones que tiene es específicamente esa, la territorial, ¿no es cierto? Hay un minuto en que cierta inequidad en el territorio ya no pueden ser y ya no pueden tolerarse. Algunas de esas tal vez estén incorporadas, ¿no es cierto?, en el sentido de colocadas como cuerpo constituyente de una constitución, dado que estamos en esa conversación y discusión ya desde hace años, que de pasada me parece excelente. Uno podría decir, por ejemplo, la inequidad de vivienda o de la calidad de vivienda para nosotros como país no puede ser tolerable y por ende va a estar en una condición constituyente de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Pueden haber otras inequidades del tema medioambiental, ¿no es cierto?, del mundo animal, del mundo de la fauna, del mundo del ecosistema, el mundo de la naturaleza. Hay países que han tomado esos temas como parte de su inequidad. Yo creo que el tema de las inequidades es un tema central, eso sí, a muchas de las grandes problemáticas de convivencia en nuestros territorios, en nuestras ciudades, en Chile. También creo que es para Latinoamérica. Mucho o gran parte, una parte importante de los temas están concentrados o nos llevan a reflexiones de distintos tipos, ámbitos o formas de inequidades.